me levanta la manito, creo que por ahí ya la vi, y habilitando la cámara. Mercy nos va a hablar, la conferencia que nos va a presentar es La identidad en vilo, una lectura contemporánea. Mercy es psicóloga y especialista, ¿cómo estás, Mercy? Y Hola, ¿cómo estás? especialista en procedimientos en Derecho de Familia de Uni Remington, especialista en Psicología Jurídica de la Universidad San Buenaventura. Mercy, creo que tienes un ruido en el fondo. Gracias. Sí, se te está escuchando un ruido en el fondo. No sé si puedes de pronto apagar el micrófono un par de segundos y ya te cedo entonces la palabra para que puedas iniciar. Tiene una maestría en Humanidades en la Universidad Católica de Oriente, un máster internacional en Neuropsicología Clínica y un máster internacional en Grafología. Ella nos dice que es felizmente investigadora criminal y en ciencias forenses y diplomada en trastornos de personalidad. Es doctora en Derecho de la Universidad Santiago de Cali y miembro fundador y directora general de la Red de Investigación Transaccional, docente investigadora de la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Mercy, bienvenida. Adelante. Hola, muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un honor, un orgullo estar en mi casa, en mi alma mater. Y muchísimas gracias a las directivas, a Juan Jacobo por la invitación y por la confianza. Soy candidata a doctora. Bueno, entonces el tema del estudio de la identidad es un tema que adquiere una relevancia particular, porque es una búsqueda humana que a lo largo de los tiempos ha buscado tener un sentido y más en esta nueva época en la cual vamos a mirar toda esa autocomprensión y vamos a mirar algunas de las teorías que nos están hablando de esta identidad y de esta brújula sobre la cual los individuos van a crear sus relaciones, tanto consigo mismos y con todos los demás. Es importante entonces iniciar diciendo que lo que hoy voy a decir está soportado en una tesis doctoral del 2024 de la doctora Cristina Calvo, se llama Autodefinición y Modernización, la identidad entre el individualismo y la globalización. Entonces, es importante realizar esa claridad porque es una tesis doctoral 2024 reciente, donde lo que nos está haciendo es un recorrido histórico por este concepto de identidad. Entonces, cuando se habla de identidad, no es un concepto que sea pues, nuevo, es desde los albores pues, de la filosofía se está hablando por ese tema, en términos pues como de Platón, cuando él estaba planteando el tema sobre este quién soy yo. Luego Aristóteles pregunta con relación a ese sujeto yo, con relación en el mundo, y posteriormente entonces tenemos a Descartes con su frase de pienso, luego existo. Pero entonces ese pienso y luego existo, ¿cómo va a tener una implicación en lo que el sujeto se va a ir representando, se va a ir identificando y la manera como se va a ir relacionando con el otro? Luego, entonces, se dice que el concepto o la categoría de identidad es un concepto polisémico donde diferentes teorías van a traer su definición. Entonces, tenemos una definición de Erickson, donde él entonces nos está diciendo que la identidad es un fenómeno interno, pero es un fenómeno interno muy asociado a unos procesos cognitivos y emocionales que van a estar en cuanto a ese proceso interno de yo cómo me relaciono conmigo, pero también cómo me voy a relacionar con ese otro. Y entendiendo que esa relación con uno mismo, soportado en Erickson, va a haber un conflicto. Y va a haber un conflicto precisamente por ese proceso de desarrollo evolutivo en el cual el sujeto está construyendo su propia identidad a través de sus emociones, a través de sus pensamientos, pero también a través de lo que la sociedad le devuelve, lo que la sociedad le dice, esas etiquetas que en ocasiones nos van poniendo y algunos sujetos entonces giran en conflicto frente a lo que él identifica como propio y frente a la etiqueta que la sociedad le está poniendo. Luego tenemos entonces otra definición en el ámbito sociológico, donde nos están diciendo que la identidad es una construcción social y dinámica
donde los individuos se definen y se reconocen a sí mismos y a los demás, vuelve y repite, a través de las interacciones. Es importante entonces resaltar que se coincide en que la identidad no se construye únicamente con lo que el individuo, a través del proceso de desarrollo, va reconociendo como propio, como esos modelos identificatorios, sino que también esa relación con el otro va a influir en esa construcción de una identidad. Luego tenemos estudios de la teoría crítica en los cuales nos están diciendo que precisamente las estructuras de poder, de dominación, tienen una influencia en la construcción de identidad, ¿sí? Entonces, vemos una línea rectora en estas teorías que efectivamente hacen un gran énfasis en la relación con el otro. Importante entonces nosotros empezar a pensarnos cuál es la influencia que tiene el otro en la toma de decisiones referente a la identidad sobre la cual nosotros nos vamos apoyando y nos vamos estructurando. Entonces, la identidad es definida, en definitiva, el resultado de un proceso de interacción, negociación y reafirmación del individuo. Y esa parte de reafirmación quiero que la tengan muy en clave porque al final de este diálogo vamos a hacer énfasis en esa reafirmación de la identidad a través de ese proceso colectivo, donde yo me inmerso con un otro ingreso a una sociedad para poder responder y responderme a mí mismo y a esa sociedad. Nosotros entonces vamos a tener otra teoría, que es la teoría del psicoanálisis, y ella nos va a empezar a decir que es que comprender la identidad no como un proceso estático, sino como un proceso dinámico y cambiante que va a ir transformándose a lo largo de toda nuestra vida, muy específicamente a través de esas relaciones primarias. Cómo me relaciono con las figuras de autoridad o las figuras de afecto, las figuras de amor, va a influir también entonces en esta relación que yo hago con mi cuerpo, con mi ideología, con mis emociones, con mis percepciones, cómo yo me ubico en ese ser, en el mundo. Tenemos la teoría crítica de Adorno y él entonces nos está diciendo que efectivamente pues la industria, el capitalismo, últimamente pues hace la reflexión de que empieza a ser como una homogeneización de la identidad. Entonces, no me quiero parecer a este, pero busco diferentes formas de ser diferente y en esas formas de ser diferente pareciese que se empieza a hacer una homogenización y ya todos nos parecemos en esas representaciones de nuestra identidad. No recuerdo el autor, pero estuve leyendo que antes el realizarse un tatuaje estaba muy representado por una postura de un individuo que tenía una forma de representarse, pero también una manera de ser diferente al resto. Y decía este autor, quedo con la tarea de buscarlo, decía este autor que en ese momento ya la normativa es, lo novedoso es ya no tener tatuajes, ¿cierto? Entonces, esto se vería reforzado en esa homogenización de la identidad en los términos que nos va diciendo Adorno. Bauman entonces nos va diciendo que existe una disolución de las estructuras sociales tradicionales y el aumento del individualismo, destacando cómo en las sociedades contemporáneas los vínculos sociales se vuelven más frágiles y transitorios, lo que afecta profundamente la naturaleza de las relaciones humanas y la identidad. ¿Y por qué entonces nos están hablando de esto? Porque efectivamente, en los términos de Bauman, la modernización genera o ha generado, estoy citando a Bauman, ha generado un impacto negativo en la forma en que los individuos se perciben y se relacionan en su entorno social y en la construcción de la identidad personal y colectiva, ya que los individuos enfrentan dificultades para encontrar un sentido de pertenencia en un mundo caracterizado
por la fragmentación rápida en todas estas transformaciones. Y es acá entonces donde quiero hacer mucho énfasis con relación a esos vínculos, a esos elementos sociales que en ocasiones se van diluyendo, enmarcados en esta identidad, en estas luchas, que las luchas se reconocen. ¿Por qué? Porque este individuo se quiere se quiere ganar un lugar y se ha ganado un lugar que le dé seguridad desde la normativa, pero también desde unas representaciones sociales, desde la posibilidad de salir a un lugar en el cual no sea juzgado, en el cual no sea violentado. Pero entonces, ¿cómo tenemos una sociedad que no va caminando de la mano con estas nuevas teorías, con estas nuevas representaciones de identidad, ¿sí? Pero entonces también se corre un riesgo de cuál es la red que soporta estas identidades. Ahora nosotros vemos pues la diversidad con la identidad de género, entonces que ya tenemos el derecho que todas las personas tenemos a manifestar nuestras identidades, a manifestar ese cómo yo me siento frente a mi cuerpo, a mi forma de sentir, a mi inclinación de amar, a la posibilidad de vínculo que yo genero con el otro, pero también desde la protección, también desde el cuidado, ¿sí? Si bien es cierto, entonces, como lo veníamos diciendo, ese proceso o esa identidad que es un proceso dinámico, que es un proceso cambiante, que no es estático, es un proceso que va a estar muy de la mano con la sociedad. Y esta primera sociedad entonces está representada en una familia y posteriormente en una escuela y posteriormente en todos nosotros que somos los que de alguna manera desde la mirada, la voz y la sonrisa legitimamos esas luchas. Cuando hablo de la mirada, la voz y la sonrisa, me estoy refiriendo específicamente a René Spitz, cuando él nos habla de los ordenadores psíquicos, y esos ordenadores psíquicos van a hacer que yo reaccione de una manera violenta, que el otro me lo va a interpretar así, pero muy posiblemente el sujeto no lo interpretó como un acto violento, sino que lo vio como un acto normal y cotidiano. Me explico. En esas manifestaciones entonces de identidades y de luchas, donde ya entonces nos están reclamando el él, el ella, el todes y todos, entonces algunas personas no ingresamos a esta dinámica. ¿Qué pasa? El que no ingresa a la dinámica va a tener una violación del respeto por la identidad del otro, pero también el otro, en ocasiones, cuando no ha verbalizado cómo quiero yo ser representado, entonces también va a tener una vulneración por los otros. Entonces, esta disertación o este diálogo va muy de la mano es en pensar desde todas estas teorías de la identidad, pero que deben proteger al individuo soportado en unas normativas, pero tampoco ingresar al individuo en una burbuja de cristal donde se sienta un globo y todas las personas alfileres y lo están atacando. Me explico. Si tenemos, si comprendemos todos desde la misma familia que la identidad es un proceso dinámico, que representa un conflicto interno, que los seres humanos y más los niños, los adolescentes, van a tener ese conflicto más latente porque no saben quién son, porque no se identifican como un niño, como un adulto, porque tienen un cuerpo femenino, pero se identifican con pensamientos o ideas masculinas o viceversa. Lo que tenemos que hacer es generar una red de conocimiento, una red de comprensión, una red que comunique desde el afecto, desde el amor, la diferencia de ese otro que está en un proceso de desarrollo, que ese proceso de desarrollo está articulado con las relaciones, con las prácticas y con las vivencias, pero que sea una red que proteja a ese niño o adolescente para que tome una decisión definitiva de una identidad soportada en decisiones reales, sin que, bueno,
Me corrijo, no es una decisión real, es una decisión en el cual este individuo tenga conciencia, conocimiento y esté informado sobre la consecuencia que tiene en el mediano y largo plazo la consecuencia de esta identidad que está asumiendo. Entonces, nosotros los seres humanos necesitamos del otro para poder construir nuestra identidad. Y es una identidad que tiene una cantidad de símbolos, que tiene una cantidad de representaciones, donde ese individuo sufre, ¿cierto? ¿Y sufre por qué? Porque yo me veo en el espejo de una manera, pero la sociedad me está diciendo, véase de otra manera, me está imponiendo unas pautas y unas maneras de ser. Ahora bien, la red que se busca de apoyo es respetar y mostrarle a todos los seres humanos que existen leyes para proteger a todos los individuos frente a esas violencias, ¿sí? Pero que a este sujeto, a este individuo, no lo voy a meter en una burbuja para que se sienta que todo el mundo lo está atacando, sino que le voy a brindar herramientas para que comprenda su proceso evolutivo, para que comprenda que esos conflictos internos que va teniendo frente a su representación y ser en el mundo va a necesitar de un cobijo social para que a futuro no tome una decisión equivocada. ¿Y una decisión equivocada en qué? Porque lo que hemos visto ahora es que efectivamente hay unas estadísticas muy lamentables del alto número de suicidios por la no tolerancia de la sociedad frente a las prácticas y a las formas de expresarse de algunos individuos. Y entonces estos individuos, en medio de su angustia, en medio de su dolor, toman la decisión equivocada de terminar con su vida, ¿sí? Entonces, la red de protección lo que busca es, uno, tener unos conocimientos sólidos sobre las teorías de la identidad que van a estar soportadas en la relación directa entre el individuo, la sociedad y la representación que la sociedad hace de este individuo. Pero que esta protección también comprenda el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes para que se logre comprender en qué momento específico una persona puede tomar una decisión radical frente a su identidad y no permitir que sin ser una persona ya con el conocimiento de la consecuencia de la decisión que puede llegar a tomar, ingrese a una decisión radical sobre la cual ya no hay una vuelta atrás. La identidad entonces va a estar muy relacionada con el tema. La identidad va a estar entonces muy relacionada con la esfera social, pero también con esta esfera personal. Formarlos, que todos podamos hablar y verbalizar cómo me siento, cómo me represento, sin no ser juzgado ni desde la mirada, no me voy a asombrar, ni me voy a, ni voy a retirar la mirada frente a la representación de identidad de ninguna persona. El tono de la voz con el que me dirijo al otro va a ser un tono como me dirijo a todas las personas y voy a evitar sonrisas que hagan daño y que laceren esa identidad del otro, que le quite y le reste la lucha que ha dado para poder llegar hasta allá. Pero también que reconozca este sujeto en esta construcción de identidad que hay unas personas, unos individuos que están bajo otras lógicas, bajo otras teorías que no van a entender ese proceso de desarrollo, ese proceso de representarse, pero entonces que no voy a sentir la no comprensión del otro como una amenaza y por lo tanto voy a tomar una decisión equivocada frente a mi vida. Nosotros estamos para proteger a los niños, a los jóvenes y a todos los seres humanos, sino que específicamente a niños y jóvenes en la manifestación de estas identidades. Pero ¿cómo los protegemos? Entonces ahí es donde es lo que quiero decir y me someto pues como a la guillotina.
Nosotros somos la red protectora de los niños, niñas y adolescentes y en general de todos los adultos para posibilitar la construcción de una identidad, garantizando que esa persona pueda expresarse sin sufrir ningún tipo de violencia. Nosotros tenemos que educar a este otro entorno para no para que no cometan bullying frente a la diferencia, frente a esas personas que todos somos diferentes y todos nos manifestamos de manera de acuerdo a cómo nos sentimos. Pero aquí el punto neurálgico es nosotros como red orientar a decisiones como el cambio de sexo, que son radicales, como la terapia química, que nosotros seamos esa red que proteja a esa identidad que pueda tomar una decisión consciente, basado y soportado sobre la evidencia, sobre las consecuencias que tiene a futuro la decisión que está tomando hoy a unos 13, 14, 15 años o incluso en edades más tempranas. Que se pueda entender que este respeto por la diferencia, por estas identidades, también tiene que tener el respeto siempre, pero sobre la base de cómo acompaño al otro a que haga una transición, a que pueda manifestar su identidad, que se sienta mejor con él o con ella, de acuerdo a su racionalidad, a su sentir, a sus expectativas y a un entorno que no lo juzga, que no lo presiona, pero sí lo orienta, sí le da la posibilidad de mostrarle la consecuencia que tiene ciertas decisiones que son radicales. Porque aquí entonces no se trata de un tema de no reconozco o no respeto la identidad del otro. Ese no es el tema es te reconozco, te respeto, te valoro, pero también te acompaño en ese proceso de construcción de identidad que van teniendo los niños y los jóvenes y no que entonces tengamos una red no protectora que frente al conflicto interno de este niño o este joven, de quiero cambiar pues de sexo de una manera muy radical, de una vez los profesionales de la salud o la familia, los docentes, de una vez sí, vamos a hacerle el proceso, no, que sea un acompañamiento comunicativo, por eso la mirada, la voz y la sonrisa de René Spitz, que sea un acompañamiento comunicativo, empático, de ponerme en el lugar del otro, de reconocer sus luchas, de reconocer que tiene un conflicto interno y nosotros como red tenemos que apoyarlo, tenemos que acompañarlo, pero acompañarlo para que pueda tomar unas decisiones conscientes basado en la consecuencia médica que va a tener en el corto y en el mediano plazo. Porque entonces vamos y caemos en algunas posturas de algunas personas trans que entonces, pues es una pregunta que yo les hago. Una mujer trans tiene una hemorragia vaginal y va donde un ginecólogo y el ginecólogo no lo atiende, pues lo remite porque no es su especialidad y esta mujer trans se enoja y demanda al ginecólogo porque no le dio una atención, ¿cierto? La pregunta es, ¿el profesional que debe atender a esta persona, a esta mujer trans, es un ginecólogo o es un cirujano estético? El sangrado que está presentando esta mujer trans es producto de su proceso de cirugía o es proceso de su aparato reproductor. Y no es que sea reduccionista al poner este ejemplo, sino que es para enfatizar el problema importante en dar orientación basado en evidencia sobre las consecuencias médicas que a futuro va a tener
esta persona, ¿sí? Que cuando se trata de un niño, de una niña o un adolescente, estas personas, estos niños, niñas, adolescentes, puedan interpretar que precisamente lo que se necesita es un mayor acompañamiento, porque van a ser decisiones radicales que muy posiblemente no se van a poder revertir y como ha pasado en algunos casos, entonces, personas que no fueron debidamente asesoradas, que la red de apoyo no sirvió de apoyo, que de una manera apresurada lo reconoció en esa identidad y en esta manifestación de identidad, pero de una manera muy apresurada se condujo para estas transformaciones, para estas representaciones de su identidad soportadas en su cuerpo. Si bien es cierto, Michel Foucault nos habla de estas estructuras de poder que tienen un efecto fundamental en la identidad, la invitación esa imposición de poder para que estos niños, niñas y adolescentes hagan una transición de un reconocimiento de su identidad soportado en un cambio de género. No es hacer, la invitación no es hacer un ejercicio de poder en los términos de Michel Foucault, no, es, no somos el poder, te reconozco, te valido, ¿sí? Me ubico en el lugar tuyo, en los términos de Manuel de Manuel Levinas, pero te oriento, te guío, te acompaño. Y ese acompañamiento tiene que estar por toda una red de un equipo, profesores, los profesores tienen que hacer también un acompañamiento con los estudiantes, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. ¿Para qué? Para que efectivamente esa manifestación de su identidad no sea algo muy doloroso y que a futuro tenga unas consecuencias nefastas. En algunos países se habla de que, bueno, y acá en Colombia hay una cartilla, una propuesta de cartilla en la cual las personas, sin importar la edad, pueden solicitar el tratamiento hormonal. Es una propuesta de política, todavía no ha salido, pero está muy alineada a estándares españoles, donde lo que se busca es que las personas en esa búsqueda de identidad se les reconozca su sentir, que así debe de ser, se les reconozca su pensar, que así debe de ser, se les reconozca su ser en el mundo, que así debe ser, pero lo que están buscando, es que no se tenga un concepto profesional, ni psicológico, ni médico, ni psiquiátrico, porque eso vulnera el derecho a la intimidad. La invitación es a acompañarlos para que antes de que esa persona decida tomar una decisión, tenga toda la información suficiente, que comprenda su proceso evolutivo, que se le brinden garantías de seguridad, de poder expresar su identidad en un ambiente seguro donde no va a ser juzgado, donde va a ser comprendido, donde va a ser acompañado hasta que se cumplan ciertas condiciones del desarrollo del pensamiento, donde pueda comprender la consecuencia de las decisiones tan importantes que las personas están tomando. Que esta autodefinición del individuo, de la persona, no viole estos conceptos y a futuro qué voy a hacer, ¿cierto? Entonces, yo le doy todas las garantías para que haga un proceso de transición, pero a futuro, ¿qué le estoy brindando cuando se tienen evidencias de que algunos de estos tratamientos van a afectar los huesos, van a afectar su estilo de vida? Entonces, que estas personas puedan representar su identidad, pero desde el acompañamiento, desde el amor, desde estas
poder ser, poder representarme, que tengan una información que los pueda ayudar a definirse, permitiendo saber a los otros que quieren expresarse de esa manera, pero que nosotros les podamos dar, nosotros somos todos, les podamos dar esos acompañamientos, esos apoyos, estas otras miradas. Las redes sociales también tienen una importancia pues, en la misma lógica de que la identidad se construye a partir del otro, a partir de la relación, a partir de la convivencia, a partir de las expectativas que el otro pueda tener sobre mí. Entonces las redes sociales van a influir muchísimo en estas identidades, pero también en la violencia y el no respeto que se tiene sobre estas eh, eh, estas nuevas identidades, de cómo este sujeto, yo estoy acostumbrado a verlo de esta manera y me está mostrando otra faceta, entonces desde donde yo no lo voy a juzgar y la red social es muy violenta porque entonces como no tengo al otro, no tengo la empatía de ponerme en el lugar del otro, genero actos de bullying y entonces aquí es donde los estamos dejando desprotegidos, van a tomar decisiones que sean rápidas, no van a querer tener un proceso de acompañamiento, sino que van a querer una decisión, van a querer tomar una decisión muy radical porque el efecto que quieren lograr es tenerlo ya. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que hacer mucho énfasis para que se logre identificar que la identidad se construye con todos, pero que todos nosotros tenemos que ser red de apoyo para esa otra persona. Que cuando hay posturas no radicales, pero cuando hay posturas que están diciendo, venga, el problema no es la identidad del otro, el problema es cómo llega a definirse o autonombrarse en decisiones muy radicales. La radicalidad no es radicalidad, es una preocupación por la salud de los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con una suficiente red informada de apoyo que les dé a ellos garantías de estar en un lugar seguro, pero también sobre las consecuencias que ellos tienen sobre las decisiones que están tomando en este momento. Eh, Estoy como presta a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mercy, tu ponencia también de este tema tan importante y sobre todo porque estamos ya cerrando con broche de oro este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Lo político, lo ético y lo humano en tiempos de incertidumbre, que hemos estado abordando esta temática en varias de las conferencias. No sé si haya alguna pregunta por aquí, déjame, yo voy aquí leyendo. Estas eran preguntas para nuestro conferencista anterior. Bueno, aquí hay una pregunta, creo que es para ti, creo que es para tu conferencia. Esta semana me enteré de esta frase, si es lo que dice aquí: si se educa a un hombre, se educa al individuo; si se educa a una mujer, se educa a toda una generación. Es un comentario, no pregunta. Bueno, no. Bueno, sí, aquí tenemos manito levantada con el profe Juan Jacobo, adelante. Eh, Liliana, hola, un saludo, un gusto saludarte, me alegra mucho que hayas aceptado nuestra invitación en este escenario. Bueno, Liliana, tengo una pregunta y seguramente pues eso también va de la mano de las discusiones que hemos tenido previamente alrededor del tema, ¿sí? Si un individuo, digamos, en esta época, si un individuo eh, modifica o cambia su identidad, ¿deja de ser él o ella? Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Mire, desde las teorías psicológicas y sociales, entonces cuando nosotros vamos a hablar de la identidad, voy a ampliarme un poco entonces para responder la pregunta. Desde el concepto de identidad, entonces hay una relación entre la identidad y la personalidad, ¿cierto? Donde la identidad lo que está respondiendo a la pregunta es ¿quién soy yo? ¿Sí? Y la personalidad está respondiendo a la pregunta ¿cómo soy yo? ¿Listo? Entonces, frente a la pregunta tan importante que tú me realizas,
si la persona cambia de identidad, es que la identidad es una representación personal, que esa representación personal va a necesitar y va a requerir también del acompañamiento y la validación del otro para no sufrir, para que no sea muy traumático este conflicto. Entonces, la persona va transformando el ser ella, o sea, no deja de ser ella, va transformando en el ser ella. ¿Por qué? Porque es que esta persona precisamente cuando está buscando una identidad, está respondiéndose a sí mismo, ¿quién soy yo? Y es una pregunta trascendental para ese individuo y tenemos que darle validez. Tenemos que reconocer la lucha que esta persona está haciendo para responderse a esta pregunta de quién soy yo, porque es que la identidad va a ir de la mano luego a la personalidad y es cómo soy yo, ¿cierto? ¿Cómo me represento yo desde la identidad para poder identificar cómo soy yo frente al otro? ¿Cuáles son esos rasgos comunes que van a explicar mi comportamiento? Pero ese comportamiento va a estar netamente enraizado por cómo yo me identifico, por cómo yo mismo o yo misma me doy esa definición sobre mis emociones, mi relación conmigo y luego cómo me voy a relacionar con el otro a través de responder a la pregunta, ¿cómo soy yo? Entonces, cuando se habla de la identidad, se está hablando es de responder la pregunta, ¿quién soy yo? Y es una pregunta personal. Por eso todas las luchas son válidas, por eso tenemos que apoyar a esas luchas. No es silenciarlos, es darle la palabra, darle la posibilidad de que esa persona se exprese frente a su construcción de identidad, que en definitiva es lo que se va a ir a transformar. Entonces, deja de ser ella para ella misma, ¿sí? Y al dejar de ser ella para ella misma, construye una personalidad para los otros, que es lo que nosotros en definitiva vamos a ver. ¿Le respondí la pregunta? Sí, Liliana, muchas gracias. A ti por la pregunta. Bueno, y tenemos por acá otra pregunta que dice, ¿qué lecturas se pueden leer sobre el impacto de estas ideologías en lo político y normativo? Bueno, aquí tenemos a varios teóricos, tenemos a Michel Foucault, donde él nos está hablando de biopolítica y esas luchas y esos reconocimientos que se pueden ir haciendo. Podemos leer a Adorno, podemos leer a Bauman, que Bauman eh, tiene una postura muy importante y es precisamente eh, cuando estos elementos se van haciendo líquidos, bueno, no estoy haciendo, cuando se van haciendo líquidos es porque el individuo cada vez está más individualizado y ya sabemos entonces que se necesita del otro, se necesita del acompañamiento del otro para poder avanzar en estos elementos. Muy bien, muchas gracias. Juan Jacobo, ¿no sé, querías hacer otra intervención? Veo la manito levantada No, nuevamente. mil disculpas, se me quedó ya la abajo. Perdón. Bueno, dicen excelente, muy buenos panelistas y espero que sigan realizando estos congresos. Por aquí nos han puesto un comentario larguito, no es una pregunta aquí en el chat, también como manera de conclusión de esta presentación que nos acaban de hacer. Bueno, no agradecerles a todos, creo que no hay más preguntas o no nos han levantado la mano. Ah, sí, Viviana, adelante. Bueno, Liliana, este es un tema que yo creo que nos genera como tal vez muchos temores como sociedad, particularmente toda esa discusión de género, y creo que hay un temor que yo escucho mucho con los estudiantes y en todos los grupos que hago, y es un poco tenemos como la idea de que si esto se habla y se hace visible, es como si todos nos fuéramos a contagiar de algo y nos fuéramos como a volver todos o trans o gays o lesbianas, sí, hay como un miedo generalizado frente a, pero también creo que hay un profundo desconocimiento frente a lo que eso implica. Hace poco tuve la fortuna de ver una película documental que estuvo en cartelera, Orlando, súper recomendado que lo vean, además porque considero que Paul Beatriz Preciado, que es su director, es tal vez una de las personas que no solo teoriza el tema, sino que lo ha vivido en carne propia y que habla en sus libros
de esa pregunta y de qué es eso. Esa pregunta que él hace y yo no logro entenderla a pesar de leerle y demás. ¿Qué se siente estar en un cuerpo que yo siento que no es el cuerpo que me pertenece? Sí, yo que me siento muy feliz de mi condición de mujer, la verdad no alcanzo a comprender la dimensión de esa pregunta para una persona, pero sí alcanzo a respetar lo que una persona cercana a mí vive frente a eso. Y alcanzo a saber que el hecho de que yo no lo comprenda de ninguna manera me permite y respetar el proceso de la persona o creer que es un proceso erróneo. Pero también reconozco el temor social que genera, como si eso fuera pues un asunto contagioso y entonces todos nos vamos a volver de alguna forma que además seguimos considerando inválidas si permitimos que esos discursos tengan fuerza. Y del otro lado, que también es un poco una crítica a los movimientos, muy atrevida porque no hago parte de ellos. Lili, ¿puedes silenciar tu micrófono un momentito? Gracias. Y la otra pregunta, que es una crítica muy atrevida, porque no hago parte del movimiento, pero un poco es la sensación que me ha quedado a mí con las últimas marchas del orgullo, que yo siento que esas marchas tienen una capacidad de visibilizar sus realidades muy importante. Aquí en Medellín hay un congreso que hacen todos los años, que se llama Historias No Contadas, no sé si lo conoces. Historias No Contadas narra la biografía pues, de todo lo que acontece en la vida de estas personas, particularmente las personas trans que viven muchas violencias de todo tipo por su sola condición de género. Y creo que visibilizar esas violencias nos permitiría a quienes no estamos ahí comprender cuáles son las reivindicaciones que ellos buscan. Pero a veces siento que la misma marcha es agresiva con los otros porque también quiere imponer una mirada de la vida. Sí, como que esta es mi forma y entonces ese día todo el mundo tiene que aguantarse. Esto yo lo he conversado con la comunidad, pues tengo cercanía con ellos. También quisiera como que un poco recoger las inquietudes de un lado y del otro. Sí es importante visibilizarlo, pero tampoco hay que agredir al otro para hacerlo. Doc, muchísimas gracias porque usted toca dos temas bastante neurálgicos y creo que es en lo que hay que trabajar muchísimo cuando yo hablaba de esta red de apoyo. Y esta red de apoyo efectivamente es dar información, ¿sí? No es una enfermedad, no nos vamos a contagiar de nada. Hay que dar información. Cuando todas las personas estamos informadas, vamos a tener un acercamiento y una comprensión de esas individualidades, de esos sentires. Es que yo me tengo que poner en el lugar del otro porque es que el sentir del otro es válido y yo le tengo que dar la validez a través de la escucha, a través del conocimiento, a través de ese tejer historias de estas personas y sus luchas. Pero este conocimiento o este reconocimiento y esta información, yo creo que antes de hacerla es mostrarle a todo el mundo el respeto por la diferencia. ¿Por qué? Porque si yo doy la información de todas estas luchas, de todos estos movimientos, sin mostrarle al otro que es que todos somos sujetos de derechos y que todos necesitamos un respeto, nosotros vamos a cometer, entonces, vamos a ser violentos en la manera en que escucho al otro, o porque no lo escucho, o porque hago como que lo escucho, o porque lo estoy escuchando para atacarlo y no para comprenderlo. Entonces, el respeto yo creo que tiene que ser la base para luego dar toda esta información que efectivamente nadie se va a contagiar. Sí, que todas las personas tengan la información de, venga, es que la transformación social, es que los adultos mayores, que también son una población que se siente muy vulnerada, muy atacada y muy violentada, porque tienen muchos de ellos una postura muy radical, es también acercarnos a ellos desde el respeto por la postura de ellos, pero que ellos también comprendan estas transformaciones y estos cambios que va presentando la comunidad. Y también yo aquí sí voy a ser no radical, pero sí voy a dar mi punto personal y profesional. Creo que también es la forma
sobre cómo se lleva toda esta información dependiendo del proceso evolutivo que tienen las personas a las cuales le estoy dando la información. O sea, es efectivamente que se conozcan estos nuevos movimientos, estas nuevas identidades, estas nuevas representaciones de ser en el mundo, que todas estas personas, muchos de ellos han cometido actos equivocados de suicidio y es precisamente porque no tuvieron la posibilidad de ser escuchados, de ser reconocidos, de ser validados y hay que darles esa posibilidad, ¿cierto? Desde el respeto, desde la información, pero también es muy importante la edad del sujeto para yo saber cómo le llevo la información. En alguna ocasión yo discutía con mi colega y amigo Juan Jacobo una situación que se presentó en un jardín infantil donde la comunidad drag fue a un colegio, a un jardín infantil a hablar de su movimiento, pero de manera equivocada, para mi modo de ver, de acuerdo, bueno, y de acuerdo también a la teoría, estoy soportada en los estadios del desarrollo de Freud y de Erikson. De manera equivocada, estas personas motivaron para que un niño de 5 años le introdujese un cono por el ano a uno de estas personas de esta comunidad. Aquí ya sí no estoy de acuerdo en la forma, o sea, no es que no se les capacite, es en la forma en que lo hicieron y más con esta población vulnerable que está en un proceso de desarrollo que necesita otras dinámicas, otras miradas, porque también cómo lo voy a comprender, ¿cierto? Pues si yo tengo 5 años, ¿cómo voy a comprender ese acto que resulta siendo violento? Y el Código Penal en Colombia lo tiene tipificado como actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Entonces, es la forma. Entonces, yo creo que para resumir es, uno, formar a todos en el respeto por la diferencia, formarlos incluso en que conozcan las leyes. En Colombia tenemos la ley 1620 del 2013, que es esa ley de convivencia, donde yo le digo, venga, tenemos una ley y la ley vamos a cumplirla, la vamos a cumplir desde el respeto, desde reconocer que el otro es diferente, que vamos a generar unas mesas de diálogo, de reconocimiento, de aceptación, ¿cierto? De comprensión, desde el amor, ¿sí? Y que ya venga toda esa información y que esa información esté soportada al proceso de desarrollo de la persona, a la vivencia también de la persona, ¿cierto? Porque si no, como tú muy bien los dices, esas manifestaciones son muy agresivas para otra parte de la comunidad, entonces vamos a seguir siendo en un conflicto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la comunicación no es una comunicación que realmente esté comunicando, sino que es impositiva. Entonces ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho en el respeto, respeto por la diferencia, respeto por las leyes. Es que cuando uno conoce las leyes también, venga que si usted no se me puede reír del otro primero, porque se me le está respetando su dignidad humana, su emoción, ¿sí? Entonces esto es como muy importante. Y quería como dar un dato que creo que es parte del desconocimiento que tenemos. La expectativa de vida de una persona trans en Colombia es 25 años versus la expectativa de vida de un ciudadano común que pasa de los 70 años, está en 82 años, si mal no recuerdo. Y la mayoría de las veces es porque hay una muerte violenta. Entonces, por eso es que el tema sí hay que ponerlo, porque puede que yo no sea quien lo agrede, pero claramente esta sigue siendo una sociedad que agrede todo ese tipo de manifestaciones y sí hay que ponerlo sobre la mesa. Y traería unas palabras de Dora ayer, es que estos temas incomodan mucho porque tocan la raíz de nuestra cultura y incomodan mucho porque al tocar esa raíz, pues nos implica a todos hacernos preguntas y desacomodarnos y ver que nuestras prácticas también sostienen esas violencias. Y cuando uno tiene que hacer ejercicio de conciencia y reconocerse violento y sustentador de esos status quo que excluyen a otros, la verdad, eso todos lo hemos hecho y es muy incómodo pasar por ahí. Sí, yo creo que para cerrar, frente a las preguntas, pues a las preguntas que me hacen, es reforzar pues, este interaccionismo simbólico, ¿cierto? Y es respeto, comunicación, información y consecuencias.
consecuencias por la decisión que tomo, pero también de consecuencias por mi postura violenta en ocasiones frente al otro. Como que esos elementos hay que trabajarlos mucho y hay que hablarlos mucho, porque infortunadamente seguimos siendo una sociedad muy intolerante frente a este tipo de representaciones, de estas identidades, y eso hace mucho daño. Es también tener la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Mercy. Por acá voy a leer una última pregunta, a ver en orden quién más está aquí adelante. Un mensajito también desde Montería. Excelentes ponentes y muy oportunos los temas tratados. Necesitamos más espacios como este. Gracias a todos y saludos desde Montería, Córdoba. Bueno, y la pregunta de Jorge Eliezer: ¿es necesaria la protección especial a la comunidad LGBTIQ+, cuando quien no tiene alguna afinidad en esas identidades también tiene derecho al acceso a esa misma protección? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Mire, es que el derecho a la protección no tiene que estar sesgado si es de la comunidad, si piensa de esta manera. Es que la protección es ese derecho que tiene que ser garante para nuestras relaciones, para nuestras identificaciones. No necesariamente pensarlo en excluyente de ciertas comunidades. No, la protección tiene que ser una protección integral y total a todas las poblaciones, a todos los gremios, sin independencia de si pertenezco a una comunidad o no. Esa yo creo que sería pues como una respuesta también en lo que tenemos que trabajar, ¿cierto? Es que la protección es para todos, la garantía en derechos tiene que ser para todos, porque es que la dignidad humana es un factor de todos. Bueno, muy bien, Mercy, muchísimas gracias. Esa era la última pregunta que teníamos aquí. Agradecerles a todos por andar bien conectados aquí en este segundo Congreso Internacional Humanismo y Sociedad. Voy a cederle la palabra a Juan Jacobo y a Viviana, quienes van a hacer el cierre de este congreso. También darles un mensaje muy especial de Camilo Gálvez, director de Humanidades, que por temas de salud no nos puede acompañar el día de hoy. Él estuvo por allí conectado también a raticos, como les menciono, por un tema de salud, y le deseamos mejoría muy pronto. Entonces, adelante, profe Juan y Viviana. Bueno, primero quiero extender un agradecimiento a todos y todas quienes nos han acompañado en estos 2 días y a quienes se han podido conectar un ratico también. Espero que este espacio, sí, colectivo haya sido de verdad de utilidad no solo académica, sino social, ¿cierto? Yo creo que aquí más que respuestas nos quedan muchas preguntas, y esa es una de las formas mediante las cuales los seres humanos construimos y seguimos construyendo conocimiento. Además, porque bueno, yo siempre parto de una postura filosófica que llama el escepticismo. Yo soy escéptico con todo, ¿cierto? A mí me gusta buscar y propender directamente por ir entendiendo cada vez más estos fenómenos que nos van recubriendo en el escenario de la contemporaneidad, ¿cierto? También agradezco, pues yo quiero agradecer en nombre también del equipo de la Dirección de Humanidades y especialmente de Viviana y de parte mía a todas las unidades de la universidad que nos han venido acompañando en este ejercicio académico también, que esperamos que se siga consolidando en el tiempo. Quiero pasar también a unas reflexiones finales de todo sobre todo de la jornada del día de hoy, ¿sí? Seguramente ustedes tendrán sus propias reflexiones, pero queremos también hacerlas de manera colectiva. Lo primero que quiero señalar es que la educación se está transformando. Es necesario que los diferentes actores que hacemos parte de este ejercicio académico, ¿sí?, dialoguemos para dar respuesta efectiva a los requerimientos actuales, ¿cierto? Estamos cambiando, eso no lo podemos evitar, y estamos cambiando en escenarios de tiempo más cortos, y eso nos está obligando a todos los actores del sistema educativo a dar respuesta efectiva a ello como tal. Dos, el capitalismo flexible nos ha generado una sensación continua de fracaso y vulnerabilidad que nos acompaña frecuentemente y que a la vez derivan en la aparición de trastornos mentales o de afectaciones a nuestra salud mental, ¿sí? En la cultura hay que buscar ayuda, o sea, reconocernos también como vulnerables nos hace humanos, y es necesario entonces consolidar y fortalecer cada vez más lo que denominamos tejido humano, que lo venimos perdiendo, yo creo que continua y consecutivamente. Entonces ahí es necesario volver a eso. Tres, el cuidado se ha asumido desde lo femenino y bajo la mirada de lo improductivo, ¿cierto?
situación que ha condicionado a las mujeres, segregándolas e impidiéndolas a la vez a opciones diferentes, ¿cierto? Porque las confinamos directamente a un espacio y a un escenario. En esta medida se hace necesario desnaturalizar y democratizar el cuidado, ¿sí? Reconociendo nuevamente, como lo dije en el punto anterior, que somos seres interdependientes y vulnerables. Y finalmente, la identidad debe expresarse en libertad y sin violencia. La red debe proteger para tomar una decisión consciente, ¿sí? En esa medida o en esa vía hay que dar la palabra al individuo. Muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Uno que dice después de esa reflexión de Jacobo, qué susto. Bueno, no, anotar varias cosas. Me quedan muchas preguntas también y creo que intencionalmente el Congreso fue construido para eso, para cuestionarnos. Yo les voy a compartir aquí una infidencia y es que cuando empezamos a construir el Congreso, nos hacíamos un montón de preguntas y teníamos una visión, yo creo que un poco apocalíptica de lo que se venía y justamente sentirnos en ese lugar tan apocalíptico, a mí en lo personal me llevó a decirme, bueno, ¿y cómo nos creamos otras realidades? Es muy difícil salirse del cajón, pero insisto en mi invitación que la hice ayer también, esto más que para irnos desahuciados, es para invitarnos a hacer ese ejercicio de pensamiento que en otras ocasiones en las que la humanidad también ha estado medio en jaque, eh, ha posibilitado la construcción de otros mundos que todavía no nos hemos imaginado. Y yo creo que el reto que nos acompaña hoy es justamente eso. Nos tenemos que inventar otras formas de vivir. Nos tenemos que inventar otras formas donde quepa la vida, no solo la humana, sino en general la vida del planeta, porque hoy es el planeta lo que está en juego. Ahí me quedo con la pregunta de cuál es el lugar de la educación. ¿Sí? ¿Es una educación útil para sostener este sistema o es una educación que además de ser útil para la vida, no para un sistema, pues nos sigue alimentando ese deseo de pensar? Porque pensar es un músculo que se ejercita. Pensar no es una cosa que venga por la sola condición de tener, tenemos mente y tenemos ocupada la mente con un montón de cosas, pero ese ejercicio de pensamiento ni necesariamente es crítico, ni necesariamente nos lleva a la acción. Entonces yo creo que hay que, la academia en general, desde la escuela hasta la tumba, como lo diría Gabo, debería invitarnos a ejercitar ese músculo del pensamiento. Construir, bueno, me queda una reflexión. Yo siento que Colombia es un territorio que pone demasiada expectativa sobre el Estado. Comparto, ayer lo decía Juan Jacobo en su conferencia, hay dos posturas, un Estado mínimo o un Estado máximo. Yo personalmente tengo una discrepancia con ese asunto de que tengo que ser de derecha o de izquierda, tampoco me considero del centro tibio que mencionaste ayer, pero sí creo mucho en el ejercicio ciudadano y en las acciones de la sociedad civil. Entonces, creo que hay que seguirle exigiendo al Estado la garantía de los derechos, pero también creo que nos falta y que estamos muy tibios en materia de acciones de la sociedad civil. Y en este momento de la historia y en casi que toda la historia, la sociedad civil, que no se llamaba así, en otros momentos tenía otros nombres, es la que ha logrado sostener muchos asuntos esenciales como el cuidado. Entonces aquí teníamos un debate interno, Jacobo y yo le decía, no, yo creo que tenemos que seguir haciendo acciones civiles y eso no niega ni está en contravía de que sigamos exigiendo acciones estatales. Pero el Estado solo no alcanza y no es la situación solo del Estado colombiano, además que los estados se están desmontando. Entonces creo que ahí la acción civil se vuelve fundamental y vuelvo a traer el montón de acciones que hoy las comunidades más vulnerables realizan y que no estamos haciendo visibles y de las cuales creo que tendríamos mucho por aprender. Tercero, la invitación a esa ciudadanía global. Me encantó el término que propone Walcher, no ciudadanía, sino cuidadanía global, donde la vida es el eje de actuación y la tecnología vuelve a su lugar de herramienta y no a eje de desarrollo, ¿cierto? No somos los humanos como un anexo de la tecnología, sino la tecnología como lo que debe ser.
un anexo que facilita las condiciones, insisto, no de la vida, sino perdón, no de lo humano, sino de la vida. Y también me quedo con una pregunta de cómo seguimos, y no tengo la respuesta, pero creo que es una tarea que nos queda, cómo seguimos perpetuando esta idea, o más bien ampliando y expandiendo esa idea de que lo público también es femenino y lo privado también es masculino, porque creo que ahí se nos resuelven muchas de las preguntas. El hogar, sí, hay que seguir reivindicando lo doméstico, porque ahí está la raíz del cuidado. Nosotros incluso en nuestro lenguaje somos muy agresivos con lo doméstico, lo desvalorizamos, seguimos pensando que es más importante la labor que se hace afuera en la calle que la que se hace en la casa, y resulta que esa labor que se hace en la casa, lo decía ayer Dora, aporta, es lo que más aporta al Producto Interno Bruto si lo ponemos en esos términos, pero además es lo que ha sostenido la vida. Probablemente si todos hacemos el ejercicio de reflexión, ha habido una mamá, una abuela, una tía, una cuidadora que es la que ha permitido que todos salgamos a hacer todo esto que hacemos en la calle. Entonces creo que hay que darle valor, y no hablo de valor solo monetario, que tengo mi discusión con eso también, pero creo que sí hay que darle el valor y entender que sin eso el resto no sería posible. Entonces hay que volver a reivindicar el valor de lo doméstico y el cuidado como un eje central que nos permite tejer vínculos, y ese sería el último punto, y es: solos no podemos. Aquí hay un asunto que requiere y pide acciones colectivas, y esas acciones colectivas se dan desde los vínculos. No basta con que seamos funcionales en materia del hacer, hay que tejer vínculos y nos tiene que realmente importar el otro, incluso ese otro que no conozco, porque hoy, bueno, siempre hemos estado interrelacionados, pero hoy en un mundo globalizado, pues sí que nos vemos abocados a ese tema. No tengo nada más por decirles a nuestros ponentes gracias por la tremenda calidad de las ponencias, gracias por todas las preguntas que nos dejan, que yo espero se vayan volviendo acciones en nuestra cotidianidad. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en toda la jornada, hay varios que estuvieron junto con nosotros en toda la jornada. Y bueno, espero que se gocen mucho estas reflexiones, les estaremos haciendo llegar las grabaciones, y gracias a la Dirección de Humanidades y a Uniremington por facilitarnos este espacio. Feliz tarde. Bueno, Viviana, gracias. Ya hemos dado todos los agradecimientos, y a quienes están aquí finalizando el espacio. Yo quiero aprovechar aquí una cuñita supremamente rápida, una invitación desde la Rectoría y la Sala General. Vamos a tener el lunes el aniversario de Organización Remington y la celebración también del 28 aniversario de Uniremington, y vamos a tener una conferencia muy importante relacionada con la importancia del currículo en la educación superior. Así que están cordialmente invitados. Esta actividad se va a desarrollar en el auditorio de la Torre 1, piso 10, a las 2 de la tarde. Nos va a acompañar una invitada externa también para que estemos allí de manera presencial. Entonces, no será híbrida, me pregunta Daniela. Sí, también tenemos enlace de conexión. Se los voy a compartir aquí, si me permiten los organizadores del Congreso. Les comparto el enlace también de esa conferencia, Importancia del Currículo en la Educación Superior. Esto no solamente va dirigido a docentes, también va dirigido a estudiantes, a egresados, al personal académico. Entonces ahí con esta abierta invitación. Entonces ya les pongo el enlace. Gracias a todos por acompañarnos en este segundo Congreso Internacional de Humanismo y Sociedad. Elisa, adelante, comparte el vínculo, claro que sí. Listo, ahí se los puse. Feliz tarde para todos.